Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gerardo Solorio Vargas y soy de la carrera de licenciatura en Ingeniería Industrial y Logística. Bueno, este es mi trabajo audiovisual sobre el tema de estequiometría o ejercicios estequiométricos. Vamos a dejar primero en claro qué es la estequiometría. Una definición básica y sencilla o resumida es que la estequiometría son todos los implicados en una reacción química, ya sea de mol a mol o de mol a gramos, dependiendo de los ejercicios que nos los pida. Pero, en otras palabras, ¿qué es la estequiometría? Bueno, pues en un laboratorio debemos de tener en cuenta que para hacer reaccionar, en este caso al nitrógeno, debemos de saber cuánto de hidrógeno debemos de tener para hacerlo reaccionar y así obtener un producto, para así no malgastar y no echar a perder nuestro material. Eso es básicamente los ejercicios estequiométricos. Y también debemos de tener en cuenta que al hacer reaccionar el nitrógeno con el hidrógeno, o dependiendo de cuáles elementos son los que vamos a hacer reaccionar, debemos de saber también cuánto vamos a obtener de producto. Eso es básicamente los ejercicios estequiométricos que vamos a ver en algunos ejercicios que vienen a continuación. Ok, para hacer nuestros ejercicios estequiométricos debemos de tener en cuenta dos cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, como primera parte, debemos de tener una ecuación de reacción. Por ejemplo, en este caso, nuestro ejemplo va a ser nitrógeno más hidrógeno y como producto tendremos amoníaco. Esa es nuestra reacción. Y como consecuente, debemos de tener en cuenta que nuestra reacción debe estar balanceada. Ok, ¿a qué me refiero con que debe de estar balanceada? De que de un lado, en este caso en los reactivos, debemos de tener la misma cantidad y el mismo tipo de elemento que en los productos. En este caso podemos observar que nuestra ecuación de reacción no está balanceada, porque de este lado tenemos dos nitrógenos y de este lado tenemos un nitrógeno. Cuando el nitrógeno no tiene algún subíndice, debemos de tener en cuenta que es un átomo de nitrógeno nada más. Y de este lado tenemos dos átomos de hidrógeno y de este lado en los productos tenemos tres átomos de hidrógeno. Entonces eso quiere decir que nuestro hidrógeno tampoco está balanceado. Para hacer esto, primero vamos a definir cuáles son nuestros elementos que tenemos en nuestra ecuación. En este caso es el nitrógeno y el hidrógeno. De este lado tenemos dos átomos de nitrógeno y tenemos dos átomos de hidrógeno. Y en nuestros productos tenemos nitrógeno, hidrógeno y tenemos solo un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. Ok, para balancearlo tenemos que tener en cuenta que de este lado tenemos 2 y de este lado tenemos 1. Aquí estaría imaginariamente el número 1. Para balancearlo tenemos que poner un número 2 aquí y así tenemos 2 de nitrógeno. Pero ojo, porque al poner nosotros un 2 aquí, también estamos afectando al hidrógeno. En este caso sería 2 por 3 y tendríamos 6 átomos de hidrógeno y ya no 3. ¿De acuerdo? Ojo, que no se vayan a confundir al querer poner un número 2 pequeño aquí, porque eso no es válido o no podemos hacerlo de esa manera. Tenemos que poner siempre números grandes. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que tenemos acá de este lado 6 de hidrógeno y de este lado solo tenemos 2. Pero para balancearlo podemos poner un número 3 aquí y como consecuente sería 3 por 2 y ya tenemos nuestro 6 de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos nuestras dos cosas para poder hacer nuestros ejercicios estequiométricos. Una que era tener una ecuación de reacción y la segunda sería tenerla balanceada. ¿De acuerdo?
Ok. Una vez ya tenida balanceada nuestra ecuación, también debemos de saber que hay veces que nos van a pedir pasar de mol de una sustancia a mol de otra sustancia, que eso sería muy sencillo, y va a haber ocasiones en que se nos va a hacer más complejo porque tenemos que pasar de gramos de una sustancia a gramos de otra sustancia, en donde tenemos que pasar por todas estas operaciones para poder llegar a nuestro acuerdo. En el primer problema nos dice, si tenemos 4 mol de nitrógeno, ¿cuántas mol de hidrógeno se necesitan para que reaccionen completamente? Ok. Primero tenemos que saber que nos pide que si tenemos 4 mol de nitrógeno, ¿cuántas mol de hidrógeno se necesita para que reaccionen completamente? Como esto es una conversión y toda conversión siempre inicia con lo que tenemos, que en este caso serían 4 mol de nitrógeno. ¿De acuerdo? Como esta es una conversión de mol a mol, necesitamos ver nuestra ecuación. Si fuera un ejercicio de gramos a mol o de gramos a gramos, tendríamos que ver en nuestra tabla. ¿De acuerdo? Entonces, como esto es una conversión, primero tenemos que poner lo que tenemos multiplicado por, miramos en nuestra ecuación que un átomo de nitrógeno reacciona con 3 de hidrógeno. ¿Ok? Y como queremos cancelar el nitrógeno para obtener el de hidrógeno, ponemos debajo un mol de nitrógeno y arriba pondremos 3 moles de hidrógeno. ¿De acuerdo? Para hacer así nuestra reacción. Entonces, como queremos cancelar el mol de nitrógeno, lo ponemos debajo y así nos quedamos con lo que queremos obtener, que es mol de hidrógeno, que es lo que nos pide en el problema. Entonces aquí multiplicamos 4 por 3, nos da 12 mol de hidrógeno. Y dividido entre el 1. Pero como sabemos que todo número dividido entre 1 nos da el mismo número, pues lo dejamos así y esta sería nuestra respuesta. Vuelvo a repetir, como esta es una conversión de mol a mol, solo debemos de centrarnos en lo que nos dice nuestra ecuación de reacción. Y en cambio, si fuera de gramos a mol, entonces tendríamos que ver lo que es nuestra tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. De acuerdo. Ya después de haber hecho el primer problema, continuamos con el siguiente. En el siguiente problema nos dice que cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para producir 68 gramos de amoníaco. Como podemos ver, en este segundo problema, lo que necesitamos es saber cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para producir 68 gramos de amoníaco. En este caso, si miramos acá nuestro diagrama, podemos ver que vamos a pasar de gramos a gramos, en donde en este caso ya no será de mol a mol, sino de gramos a gramos. En este caso tendríamos que pasar por todos estos para poder llegar a nuestros gramos de sustancia deseada. O sea que este problema va a ser un poco más complejo. A continuación lo vamos a resolver. Como estos problemas son problemas de conversión, debemos de saber que primero debemos de poner los gramos que deseamos convertir. En este caso van a ser 68 gramos de amoníaco por lo que vamos a querer convertir. En este caso queremos convertir gramos de amoníaco a moles. ¿De acuerdo? Queremos saber a cuánto equivale un mol de amoníaco.
¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos los gramos que queremos convertir. ¿A qué queremos convertir? A mol. En este caso, queremos saber que un mol de amoníaco a cuánta masa equivale. ¿De acuerdo? Un mol de amoníaco a cuánta masa equivale. ¿Y cómo vamos a saber eso? Vamos a resolverlo con la ayuda de nuestra tabla periódica. Como vemos en la tabla periódica, no vamos a encontrar lo que es el amoníaco. Como esto es un compuesto, lo vamos a detectar como hidrógeno y nitrógeno. Para saber la masa del amoníaco, debemos de saber que tenemos que multiplicar primero el número de átomos que hay en el amoníaco por su masa, que en este caso el nitrógeno tiene 14 de masa, ¿de acuerdo? Entonces aquí abajo ponemos nitrógeno es igual a 14, de que es su masa, por un átomo, 14 gramos por un átomo que viene en el compuesto del amoníaco. 1, esto es igual a 14 por 1, nos digo igual a 14 gramos. Y el hidrógeno, podemos ver que es el primer elemento de la tabla periódica, tiene 1 gramo como su masa. ¿De acuerdo? Aquí abajo lo ponemos. Hidrógeno es igual a 1 gramo. Y esto lo multiplicamos por 3 átomos que hay en el compuesto. ¿De acuerdo? Eso sería 1 por 3, 3. Una vez obtenida la masa, lo sumamos y eso nos da 17 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, un mol de amoníaco equivale a 17 gramos de amoníaco. ¿De acuerdo? Como en esta conversión queremos pasar de gramos a moles, como lo tenemos acá en nuestro diagrama, cancelamos lo que es los gramos de amoníaco y nos quedamos solo con el que queremos. Por eso pusimos el mol arriba y no abajo, porque queremos cancelar los gramos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya tenemos lo que es nuestra conversión de gramos a mol, de 68 gramos de amoníaco a mol. En este caso, si nosotros hacemos la operación, ya obtendríamos nuestro resultado en mol, porque cancelamos los gramos de amoníaco con los gramos de amoníaco, ¿de acuerdo? Pero, como consecuente, vamos a realizar lo que es pasar de mol a mol. En este proceso ya hicimos lo que son de gramos a mol, que sería esto, y ahora vamos a pasar de mol a mol. Como el problema de aquí arriba es un ejemplo más o menos, que vamos a pasar de mol a mol, y eso se hace mirando nuestra ecuación, ¿de acuerdo? Tiene que ir un número arriba y un número abajo. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación nos dice que necesitamos 2 gramos de amoníaco. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la ecuación como consiguiente? Nos dice que necesitamos 2 moles de amoníaco. 2 mol de amoníaco. De NH3. ¿De acuerdo? Y que necesitamos 3 ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a hidrógeno, entonces ponemos arriba 3 mol de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos cancelar el mol de amoníaco con el mol de amoníaco y estaríamos en mol de hidrógeno. ¿De acuerdo? Como pueden observar, ya pasamos de mol de una sustancia dada a un mol de una sustancia deseada.
O sea, ya estamos en esta parte de nuestro diagrama. Como consiguiente, ahora necesitamos llegar a gramos de una sustancia dada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? Ahora, queremos pasar de mol a gramos, porque es lo que nos pide nuestro problema. Gramos de hidrógeno. Entonces tenemos que poner que un mol de hidrógeno a cuántos gramos equivale. Como podemos observar en nuestra tabla periódica, el hidrógeno equivale a 1 gramo de sustancia. Equivale a 1 gramo. Pero como en nuestra ecuación tenemos 2 átomos, tenemos que multiplicar ese 1 por 2. Entonces ponemos que 1 gramo de hidrógeno equivale a 1 mol de hidrógeno. ¿De acuerdo? Ahora, ya llegamos, perdón, aquí ya podemos cancelar el mol de hidrógeno con el mol de hidrógeno y ya podríamos obtener nuestro resultado en gramos de hidrógeno, que es lo que nos pide nuestro problema. ¿De acuerdo? Aquí vamos a multiplicar, ya teniendo nuestro problema de esta manera, vamos a multiplicar 68 por 1, luego lo multiplicamos por este número y lo ponemos en la parte de arriba. Entonces, miramos que 68 por 1 es igual a 68 por 3. 68 por 3 es igual a 204 por 2. Serían 408 gramos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y acá abajo multiplicamos 17 por 2, que eso sería igual a 34, por 1, que ya sabemos que es 34. Se queda nada más en 34. ¿De acuerdo? Y el número lo dividimos. 408 entre 34 serían 12. ¿12 qué? 12 gramos de hidrógeno. Y este sería nuestro resultado. Y así ya podemos saber cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para producir 68 gramos de amoníaco. Como les digo, pasamos de gramos de una sustancia dada a gramos de una sustancia deseada. ¿De acuerdo?